Pasamos a los ruegos y preguntas de los diferentes partidos políticos que conforman la corporación. El ruego también el ruego dice del tema de la violencia. Sí, ya ¿qué? Vale. No, bueno, claro. No, si a las 5 son las 5. ¿Ah? Sí, bravo. Empezamos con el ruego y pregunta. El primer ruego el ruego escrito del Grupo Municipal del Partido Popular sobre instar a la alcaldesa en relación con el compromiso relativo a la ocupación de la vía pública con mesa y silla de pubs a hogares con música. ¿Tiene usted? Sí, muchas gracias. Vamos a ver, este punto es precisamente el que cuando estábamos a la aprobación de la marca le hacía referencia a que yo había planteado una cuestión de orden, porque entendiendo que en la comisión informativa de turismo del 11 de agosto se dictaminó, la moción iba acompañada en su día del informe técnico emitido por el letrado municipal, don Sergio Ramos, el cual venía fecha 5 de agosto era el informe y concluía diciendo que no observaba, el letrado municipal no observaba impedimento jurídico para que el pleno municipal adoptase acuerdos sobre la referida propuesta. En base a ese informe, usted lo incorpora como presidenta nata de la comisión informativa, lo incorpora, como digo, a la comisión informativa del 11 de agosto para que se dictaminase. Cuando le requería yo en el pleno por qué no se había incluido en el orden del día del pleno, argumentaba usted sin ningún tipo de informe, contradiciendo usted como presidenta, como alcaldesa, y contradiciendo el informe emitido por el letrado municipal de que esto era un ruego. En aquel momento el único informe que existía era, como digo, el que decía que no había impedimento ninguno para que se debatiese en pleno. Y eso, repito, es lo que motiva que usted lo traiga a comisión informativa. Es cierto que con fecha 26 de octubre, es decir, de la moción presentada, registrada en este ayuntamiento el 4 de agosto, se trae ahora un informe del 26 de octubre de la secretaria actual, la secretaria general, el cual dice que el acuerdo pues tiene carácter de ruego y por eso lo incluye en el apartado de ruegos y preguntas. Pero cuando el otro día le recriminaba en la comisión informativa que qué ocurría con todas esas mociones que estaban pendientes aún por traer a pleno por el partido, presentadas por el Partido Popular, concretamente le hacía referencia a una moción de la Plaza Tutti Frutti, le hacía, de la mesa en sí a la Plaza Tutti Frutti, le hacía referencia a una moción presentada por mi compañera Gema referente a las contrataciones de jornada completa, que ahora veremos en el siguiente punto, le hacía referencia a la moción sobre la RPT presentada por este ayuntamiento, etcétera, etcétera, escuela de ordenanza de la escuela de música, es decir, mociones que presentamos por registro de entrada, mociones que entendemos que tienen un claro interés general para el municipio de Nerja y mociones que no sabemos por qué, y aquí tenemos una prueba, una moción que se registra el 4 de agosto y viene al pleno del 29 de octubre. Entendemos que no es la forma, no debe ser la forma de funcionar del ayuntamiento, y cuando yo le pedía que trajese al pleno la moción sobre las mesas y sillas de la Tutti Frutti, no me refería a esta moción la dijo usted que tenía verbalmente, sin basarse en ningún tipo de informe, ahora sí existe, pero cuando usted se manifestaba, no se amparaba en ningún tipo de informe de que era un ruego, yo desistí a debatir esta moción, y lo que registré el 31 de agosto era una moción también referente a la plaza, a la ocupación de
de mesas y sillas, bueno, no la Plaza Tutti Frutti, sino mesas y sillas en los pubs y bares con música en base a ese decreto de la Junta de Andalucía que impide que los bares y bares con música puedan tener mesas en su exterior. Usted ahora va a decir que si reuniones con los empresarios, que si están tratando un decreto del año no sé cuánto, que la concejala de Ocupación de la Pública ya se ha mantenido bastantes reuniones y que están bastante avanzadas una jornada gastronómica para el año que viene. Usted diga lo que quiera, que le han cedido, digo ceder, porque es que no tiene otra justificación, le ha cedido una caseta de 1000 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados de casetas pagadas por el ayuntamiento, le serán cedidos a los empresarios de la Tutti Frutti por 210 euros de canon, 1000 metros cuadrados en la caseta de Sella por 210 euros de canon de adjudicación. Quizás con eso quieran callar a los empresarios, pero oiga, si no se trata aquí de callar a los empresarios ni de callar a nadie, de lo que se trata, lo que intenta el Partido Popular es que la Junta de Andalucía revise, como se comprometió en esa reunión mantenida en el mes de mayo en Sevilla con el propio alcalde, con representantes de los empresarios, con la Asociación de Empresarios. ¿Me fija su ruego? Pues que traiga a pleno la moción que corresponde, y esta moción que traigo no tiene ningún sentido porque le digo que lo ruego. Yo lo que quiero que traigan a pleno la moción que tengo presentada el 31 de agosto para debatirla, no para que usted ahora hable y ya no tenga yo más turno de intervenciones, sino que debatamos esta moción como corresponde. Entonces su ruego es que traiga, su ruego es que o es la feria o es... No, que traiga a pleno las mociones que presenta el Partido Popular. Traiga la presentada el 31 pues, de agosto con número de registro 13.258. Como ha habido, muy bien ha dicho usted, un cambio de secretaria general, que ya en sucesivas ocasiones, porque van desfilando cada día por el despacho, le va diciendo las interpretaciones que se hacen. Como ya le he dicho a usted, en diferentes comisiones y por el pasillo y en el despacho de la secretaria, todos los partidos políticos tenemos mociones pendientes, que están pendientes de informes. Yo, de verdad, si quiere usted me lo pregunta a cada pleno. Yo ya no sé si una falta de capacidad o una falta de honestidad. El caso es que una falta es. No se preocupe que en el momento que esté informado como el resto, que hay otra... Ya se lo he repetido por activa y por pasiva, hay mociones de todos los partidos de Izquierda Unida, de Podemos, de todos los partidos pendientes. Le puedo asegurar que no piense que vamos a hacer como ustedes, guardarlo en un cajón 8 meses para luego nosotros presentarlo como una moción nuestra. Olvídese de eso, se lo puedo asegurar. En el momento que esté informado va a salir. Y le agradezco mucho su ruego. Así se hará. Pasamos al segundo... Luego también escrito del Partido Popular y que consta